Gracias, muy buen día todavía. Y actualmente, igual que aquí mi amigo y compañero, somos la nueva integración del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Me encuentro en la quinta sala, especializada en materia penal, que me honro presidir durante este año. Bueno, en estas mesas de análisis, primero que nada tendríamos que contextualizar el asunto, ¿no? Como lo decía la representante legal del Bazón, es importante tomar este contexto. No porque a partir de esa fecha es que haya iniciado o se hayan nacido estos ciberdelitos, sino porque aquí se agravaron en la pandemia. Muchas gracias. En la pandemia, el hecho de que estuviésemos recluidos, aislados, dejamos de hacer muchas actividades de carácter físico, presenciales, ¿no? Eso nos llevó a utilizar las redes sociales, la digitalización para hacer nuestras transacciones que antes hacíamos de manera presencial ante una institución financiera o de forma tradicional, podríamos llamarla así. A mí me corresponde en esta mesa los fraudes cibernéticos, fraudes en las redes sociales. Estos foros me parece que son de gran trascendencia, de gran utilidad, porque efectivamente estamos en una zona completamente gris. Lo mencionaba el magistrado Azuara. Hay situaciones que nosotros tratamos en México, en las entidades federativas, de meter a fuerza, con calzador, decía él, porque el traje está hecho para otra persona, pero nosotros se lo queremos poner a la persona B. Y fue hecho para la persona A, por poner un ejemplo. Esta es la contextualización. Bueno, durante esa pandemia les decía que se agravaron estos ciberdelitos, o los visualizamos tal vez, porque ya existían, pero durante este tiempo se agravaron, se hicieron visibles para la ciudadanía y para las instituciones, como en este caso la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Esta institución se vio en la necesidad de abrir un portal para estas situaciones fraudulentas que se estaban dando. En dicho portal, los usuarios pueden conocer los teléfonos, las páginas de internet, los nombres, los correos electrónicos e institucionales falsas con las que mayormente se llevan a cabo estas situaciones de fraude. No significa, como les digo, que hayan nacido en el 2019, si quieren ver que es cuando empezó la pandemia, o en el 2020 cuando de plano ya estábamos confinados. Esto empezó a visualizarse, al menos en Europa, en los 90. Y tenemos el convenio sobre la ciberdelincuencia, también conocido como el convenio de Budapest. Desgraciadamente México no está adherido a ese convenio. México no es parte de él. Y eso es lo que nos tiene en esta situación. Pero no necesariamente tenemos que estar adheridos a un convenio para poder tipificar estos delitos si las entidades federativas, en el caso de Veracruz, que es el que nos debe de interesar, pudiéramos utilizar la libertad configurativa y entonces empezar a crear esos tipos penales, porque en derecho penal es taxativo, entonces no podemos tratar de encuadrar una conducta en un tipo penal que fue creado para otra conducta. Y el convenio de Budapest les decía que empezó Europa a estudiar estas situaciones desde los 90, en 1995 se sentaron a revisar estas situaciones fraudulentas. La versión final se aprobó hasta el 2001 y entró en vigor en el 2004. Pero como les decía, pues nuestro Estado mexicano no es parte de este convenio. Bueno, y tenemos los tipos penales cibernéticos. No son todos, por supuesto, es una muestra, porque como nos decía la licenciada del Consejo Ciudadano, esto va adelante, o sea, va 2, 3, 4 pasos adelante de la tipificación, de la legislación, de las actividades o de los intentos que pueda hacer la autoridad para poderlos tipificar o para podernos encuadrar en una situación que en un momento dado nos vaya a resarcir lo que nos quitó el ciberdelincuente. Tenemos el correo basura o spam, ya habló el compañero del phishing, perdón por mi inglés, es phishing. En este tipo de fraude, los mensajes SMS
son completamente conocidos. Yo creo que eso ya lo saben todo el mundo, pero pareciera mentira, pero siguen cayendo los ciudadanos en este tipo de fraudes para entrar a un link y por supuesto robar nuestros datos. El que decía el compañero es conocido también como suplantación de identidad. La idea es tomar todos los datos de una persona y poder hacerse pasar por ella, agregar todos los datos bancarios, todos los datos confidenciales, tarjetas de crédito, las claves, los NIPs, etcétera, ¿no? En este tipo de fraudes que se hacen desde la virtualidad. También tenemos el del SIM. Esta es una situación que últimamente ha tenido se me movió, ¿Polito? Lo que yo le digo. Ahí está. Clonar el SIM de del teléfono. ¿Qué pasa? Miren, esto va evolucionando, cada día nos sorprende más. Hace poco tiempo, estoy hablando unos 3, 4 meses, se dio un boom en la Ciudad de México, en el Estado de México también. Se presentaron muchísimas denuncias por una extorsión, así lo llamaban, extorsión, porque se hacían préstamos, ofertaban préstamos. Las personas entraban al link, cumplían con todos los requisitos y solicitaban el préstamo y pagaban con crédito, ¿no? con intereses, perdón. Obviamente la persona dice, yo ya pagué, ya hasta ahí terminó la relación que tengo con esta empresa o con lo que es, como sea que se llame la persona que ofertaba el préstamo. El problema es que querían seguir recibiendo dinero. Entonces ya cambiaba el asunto. Hasta ese momento era legal, pero en el momento que siguen pidiendo que sigas pagando, oye, pero ya te pagué la cantidad inicial y también los intereses, entonces ya no te voy a pagar nada. El problema radica que desde el momento que entraron al link para ver cuáles eran las condiciones para obtener ese préstamo, accedieron a los datos de su teléfono. Digamos que clonaron su chip y tenían acceso a su teléfono, a sus correos, a sus contactos, toda la información que tenemos guardada en el teléfono. Como bien decía la licenciada, ya le confiamos nuestra vida a un teléfono inteligente. Y entonces ya ese es otro tipo de fraude. O sea, ya no es nada más lo que tienes en el teléfono, sino que empecé prestándote dinero a la cantidad que ustedes gusten y manden en créditos, porque, bueno, eso es algo que nosotros pudimos llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, es un acuerdo de voluntades, entonces yo te voy a pagar esa cantidad, no importa que sea mayor a la que dice la ley. El problema radica y empieza el delito en el momento que quieren seguir cobrando lo que ya cobraron y por demás, ¿no? Por demasía. Los sorteos falsos. Mencionaba la licenciada, ¿quién no quiere ganar un premio? Bueno, hay que poner un poquito de lógica en esto, ¿no? Si tenemos un sorteo de esos que son así como fabulosos, extraordinarios, premios extravagantes, por decirlo de alguna manera, pues entonces ahí trae algo, ¿no? O sea, tendríamos que tener un poquito más de desconfianza en esos sorteos falsos. Son inexistentes incluso, pero sigue cayendo la gente en estos sorteos. Hace unos días una conocida mía me dijo que había caído en uno de que te ganaste, entra el sorteo si naciste en tal año y le daban las cuentas, obviamente porque tienen los datos de las redes sociales, todos nuestros datos están ahí. Si tú naciste en el 70, entras al sorteo y ahí está la mujer metiéndose a la liga para ganar un refrigerador de Coca-Cola. Pues ya dio todos sus datos, ¿no? Y luego el también, que es el fraude que consiste en el uso ilegal de las tarjetas de crédito robadas para, obviamente, pues, comprar todo lo que ustedes gusten y manden, porque pues no es su dinero, ni es su crédito, ni es su tarjeta, ni son ellos los que van a pagar. Bueno, la tecnología no me ayuda, aquí está. El convenio de Budapest, Hungría, que es lo que les decía que nuestro querido Estado mexicano no se encuentra adherido, es el primer tratado internacional específicamente diseñado para combatir o tratar de combatir la ciberdelincuencia. Establece la necesidad de la cooperación internacional. Esto es importante, importantísimo, porque se trata de recuperar información antes de que desaparezca del mundo digital, trabajar con las fiscalías y las policías de investigación de diferentes países, poder extraditar, poder pedir la información a una empresa o a un prestador de servicios que no está en nuestro territorio. Pero a través de este convenio se podría pedir esa información.
Como les decía, fue elaborado por el Comité de Europa, y en este participaron algunos países que no son europeos, como Estados Unidos, Canadá, y también Japón. Hay alrededor de 80 países adheridos a este convenio. ¿Qué es importante? Establecer una política penal común para enfrentar el cibercrimen mediante la armonización penal, los procedimientos modernos de investigación y la cooperación internacional ágil, que es lo que les estaba mencionando con esto de la cooperación de fiscalías. Establece tipos penales para el caso que nos ocupa en materia de ciberdelitos, del 2 al 8, tipos penales mínimos. En este sentido, tenemos en el artículo 2 acceso ilícito, interceptación ilícita en el artículo 3, en el artículo 4 ataques a la integridad de los datos, en el 5 ataques a la integridad del sistema, en el 6 el abuso de los dispositivos, en el 7 falsificación informática y en el artículo 8 el fraude informático. Eso es lo que les establece a los países miembros como mínimo en sus legislaciones. Eso no significa que lo tienen que hacer exactamente como dice el convenio, pero nosotros no estamos adheridos, vuelvo a repetir. Por eso es importante estos ejercicios, estos foros, la participación de la sociedad civil, la participación de la academia, para efecto de poder impulsar y poder instar. No significa que México no se haya hecho nada. Tenemos atoradas 2 iniciativas, al menos, en la Cámara de los Senadores y las senadoras, y al menos 3 o 4 en la Cámara de Diputaciones en esta materia. Llama la atención uno muy importante por la razón de cómo la llamó y cómo yo ya leyéndola, y le traigo el link de la presentación, se les dejo con muchísimo gusto, el que presentó el entonces senador Miguel Ángel Mancera, porque la denominó Ley General de Ciberseguridad. Suena muy bonito. Ya analizada, le faltan algunas situaciones para poder empatarse con el tratado, con el convenio, aunque no seamos parte. Nosotros podemos trabajar al revés. Como Estado mexicano, no estar adheridos, las 32 entidades federativas podrían utilizar esa libertad configurativa de poder legislar en esta materia, empatándonos con Budapest, y después el Estado con CAL, total que la lleva, ¿no? Ya estamos en el 2026 y ellos empezaron en los 90s. Se puede adherir con calmita, pero nosotros ya tenemos al menos esos tipos penales ya tipificados en nuestras legislaciones estatales. Bueno, ¿qué podemos hacer? Acciones o desafíos de acuerdo a la mesa. La urgencia de una agenda jurídica, como bien lo dicen, pero primero hay que instar a los legisladores al análisis, a la discusión de esas 12 o 13 iniciativas que se tienen atoradas, las 3 o 4 que están en la Cámara de Diputados, y al no ser el Estado mexicano parte del convenio de la ciberdelincuencia, accionar como entidad federativa, lo que les digo, la libertad configurativa, auxiliarnos de los estados parte, los que ya forman parte de este convenio de ciberdelincuencia, para efecto de utilizar, digamos que ya tenemos la tarea hecha, ¿no? Utilizar lo que ellos ya vinieron haciendo. Y así tenemos en España el artículo 248 de su Código Penal maneja la estafa, y ahí delimita los que entran como parte de ciberdelitos, ya los tiene tipificados en ese sentido. Ese artículo 248 del Código Penal español se concatena, o digamos que entra en armonía con el artículo 8 del Convenio de Budapest. Tenemos también Chile, en sus artículos del 1 al 8, en la ley 21.459, hace una armonización de lo que es el Convenio de Budapest, y él es parte, Chile, desde el 2017, y tienen en esa ley que les comento, título 1 de los delitos informáticos y sus sanciones. Y entonces en el artículo 1 dice ataque a la integridad de un sistema informático. En el artículo 2, acceso ilícito. En el artículo 3, interceptación ilícita. Y en el 4, ataque a la integridad de los datos informáticos. Por razón de tiempo, únicamente utilicé 3 o 4 estados miembros. Este no lo veo, pero si no me equivoco es Costa Rica. Ahorita les digo. ¿No? Este sigue siendo Chile hasta el 8. El abuso es receptación de datos informáticos, fraude informático y abuso de los dispositivos. El que sigue es Costa Rica.
Y Costa Rica armoniza, ahí está, armoniza sus artículos 4, 5, 6, 7 y 8, sus delitos, su título, es título, delitos informáticos y conexos. Estos vienen en armonización con los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Convenio de Budapest. Costa Rica es parte desde el 2017 de ese convenio. El artículo 230 dice suplantación de identidad. Eso es lo único que hemos regulado aquí en nuestro país, la suplantación de identidad, aparte de robar datos, pero una base de datos. Ahí no nos incluye nada de lo que estamos viendo aquí. Fraude a las personas físicas o a las personas morales que nos roben nuestro dinero, nuestros datos, ¿no? El artículo 231, espionaje informático. El 232, instalación o propagación de programas informáticos maliciosos. El 233, suplantación de páginas electrónicas, y el 234, facilitación del delito informático. Esto es Costa Rica. Es decir, la tarea ya está hecha, no significa que tengamos, por supuesto, la misma realidad en México. Nuestras realidades son distintas, incluso en cada entidad federativa las realidades son distintas, las situaciones que se presentan son distintas. Por eso, hasta cierto punto no se ha podido llevar a cabo o tener un código penal nacional, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, en el delito de feminicidio, pues eso ya se está estableciendo de forma nacional. Van a ser los mismos elementos que se tengan que analizar en cada una de las entidades federativas. Acá, en este caso, en los ciberdelitos, me parece que también se podría por la cuestión precisamente de la virtualidad, ¿no? De la cuestión cibernética. Bueno, en México tenemos que en la Ciudad de México tenemos el artículo 211 bis del Código Penal que sanciona la usurpación de identidad, como les mencionaba. En el Estado de México, el artículo 264 del Código Penal tipifica la usurpación de identidad. En Querétaro tenemos un poquito más amplia la gama de estos delitos o ciberdelitos. Tenemos el artículo 159 ter, que sanciona el acceso no autorizado y el daño a la alteración de datos a sistemas. El artículo 159 quintus regula la suplantación de identidad con fines patrimoniales. El artículo 181 ter sanciona el acceso o uso no autorizado de información de seguridad pública. El artículo 181 quater sanciona el abuso de acceso autorizado específicamente cuando se modifica o destruye información. El artículo 181 quinquis regula el abuso de acceso autorizado en sistemas de ciberseguridad, de seguridad pública, perdón. Y luego tenemos nuestro estado de Veracruz. Ahí está. Las conductas relacionadas con delitos informáticos se encuentran reguladas en el artículo 181 fracciones 1 y 2 del Código Penal de nuestro estado. Estas disposiciones sancionan el acceso no autorizado a sistemas o datos, así como el daño, alteración o destrucción de información a sistemas informáticos. Por ello, repito, es necesario que las entidades federativas, incluido por supuesto Veracruz, hagan uso de esa libertad configurativa y los legisladores se pongan a analizar estas situaciones, pero de suyo propio no lo van a hacer. Como les menciono, tenemos ya algunas iniciativas, bastantes iniciativas, y no se han analizado, no las han discutido. Están, como le dicen en el vocabulario de las personas legisladoras, congeladas, ¿no? Bueno, hay que irlos a descongelar, pero para eso tenemos que accionar nosotros desde la sociedad civil, desde la academia, estos tipos de actividades, estos tipos de foros, estos tipos de acciones a manera de poder decirles, oigan, pónganse a trabajar. Y ahí están las iniciativas, nada más hay que discutirlas, hay que analizarlas, perdón, y discutirlas. ¿Por qué somos vulnerables? Volviendo al tema de nuestra mesa, bueno, somos vulnerables, como bien lo decía la licenciada, porque somos muy confiados también, ¿no? Pero no es nada más que sea imputable al que tiene calidad de víctima. No estamos frente a personas comunes y corrientes, estamos ante ciberdelincuentes, que, como decía el doctor Chipulín, utilizan las prácticas de ingeniería social. Y estas prácticas de ingeniería social, por supuesto que traen aparejadas o están basadas en la psicología para manipular a las víctimas. Entonces, no todas las personas somos igualmente manipulables, pero todos tenemos un grado de manipulación. Entonces, como decía la licenciada, cuando ellos se percatan en una llamada que la persona fácilmente entrega todos sus datos.
porque somos muy confiados, pero también hay que pensar en la persona que está del otro lado de la línea diciéndole lo que necesita que haga, lo que le ordena que haga o lo que le pide que haga, ¿no? En este caso, les mencionaba, no son personas improvisadas, son ciberdelincuentes, no tenemos ciudadanía digital, no tenemos educación digital tampoco. Eso también tiene que ver, como también lo mencionaba la licenciada, que hay generaciones y esa brecha generacional a veces es enorme, ¿no? Enorme. Yo les manejo el PowerPoint, por supuesto, por las clases y los estudios, ¿no? Pero yo fui electa, igual que aquí, que mi compañero, en este primer ejercicio de elección de personas juzgadoras. Y para poder hacer una campaña, yo trabajaba en ese momento, era asesora en el Congreso del Estado, y no tenía tiempo para hacer una campaña, era un mes, pero no tenía tiempo. Entonces, pensé en hacer la campaña de forma digital, nada más en redes sociales. Pero su servidora, tengo 54 años, y tenía nada más Facebook. Facebook que nunca abría, o sea, Facebook que hasta tuve que volver a hacer una contraseña nueva porque no podía ingresar. Entonces le pedí a mi nieto que me auxiliara. En ese momento mi nieto tenía 13 años. Y me decía, pero abuela, yo el Facebook no lo manejo, eso es para viejitos. Entonces, si quieres te ayudo con TikTok. Y yo sí había escuchado TikTok, pero pues no tenía cuenta, no sabía ni cómo se usaba ni nada. Bueno, él me hizo una cuenta y mi campaña fue a través de redes sociales, haciendo video de TikTok, pegándolo en el WhatsApp, mandándoselo a todos mis contactos. Eso obligó a muchos de mis contactos, por supuesto, a hacer una cuenta de TikTok, porque tampoco tenían cuenta de TikTok. Pero si como menciona la compañera de lado, si eso pasa con personas con determinada preparación, si tenemos una persona enfrente que es todavía más vulnerable porque no tiene esa preparación, es todavía más fácil de engañar, más fácil de manipular con estos ciberdelincuentes, con ese tipo de psicología que utilizan. Bueno, tampoco tomamos medidas preventivas, somos muy confiados. Ya casi acabo. No me dan ni 2 horas. A ver, está ahí lo acabo. Bueno, las acciones o retos. La educación. Necesitamos educarnos digitalmente en la medida de lo posible. La información, como bien decía la compañera, la información es indispensable en todos esos tipos de temas. Tenemos la urgencia de la formación, de la actualización y la concientización o concienciación de los usuarios acerca de la forma en que operan los delincuentes. Y tenemos que tomar medidas en nuestros dispositivos. ¿Qué tipo de medidas podemos tomar? Para el ordenador, el teléfono. Se debe crear una sesión personal independiente de la sesión con la que trabajamos o con la que socializamos. También tenemos que cambiar las contraseñas periódicamente, evitar contraseñas comunes con puras minúsculas, puras mayúsculas o puros numeritos. Luego, las personas, precisamente por cuestión de edad, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, hacen, o su fecha de nacimiento. Se recomienda utilizar una contraseña de 12 caracteres combinados entre letras mayúsculas, minúsculas, números y también símbolos. Respaldar nuestra información, comentaban hace rato lo del secuestro de la información, es otra forma donde la ciberdelincuencia está haciendo su agosto. Roban toda la información y no con fines para quedársela, sino porque para devolvértela te piden una cantidad de dinero. Eso es un secuestro de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en ello? Tener respaldada nuestra información. Si se usan redes sociales, activar el factor de autenticación. Si se usan redes sociales también, si ya no se usan esas redes sociales o ya hay cuentas que no utilizamos, eliminarlas, configurar la privacidad, cancelar las redes que ya no estemos usando, instalar antivirus, por supuesto, y bueno, eso es todo lo que traigo yo aquí en la presentación, pero no sin antes mencionarles que no se trata nada más de, antes de cerrar, no se trata nada más de quedarnos en la mera explicación, ¿no? No nada más de decir hasta dónde puede llegar en este momento, porque mañana esto ya cambió, mañana ya hay nuevas acciones, nuevas situaciones que no teníamos contempladas, y por eso mencionaba que van 2, 3, 4, los pasos que ustedes quieran, adelante, o
nos lleva mucha ventaja a los ciberdelincuentes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, todo el mundo tiene un teléfono a la mano, un teléfono inteligente con mayores o menores características, pero lo primero que tenemos que hacer es entender ese teléfono para saber cómo podemos respaldar la información, aunque sea nada más nuestra libreta de direcciones, nuestros contactos, pues. Empezar por ahí, y eso nos toca a todos, desde las generaciones más jóvenes, como les comentaba, hasta las generaciones más grandes. De esa manera, de abajo hacia arriba, poder ir educando o reeducando a las generaciones maduras. Por mi parte es todo y les agradezco mucho. Perdón por el abuso del tiempo.